Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Subirats, soy astróloga y te vengo a contar cosas del próximo eclipse total de luna en Virgo, que es el martes día 3 de marzo a las 12:37 del mediodía, hora Barcelona, España, y en el grado 12. Eso significa que el Sol está en el 12 de Piscis, Luna en el 12 de Virgo. Es una lunación, o sea, es un eclipse que está cerrando. De hecho, es el último eclipse que va a haber en este caso en Virgo, la luna en Virgo, con los nodos en el eje Piscis-Virgo. Porque vamos a tener todavía dos eclipses más en Piscis a finales de agosto y en Virgo el año que viene, en febrero del 2027, pero ya los nodos estarán en el eje Leo-Acuario. ¿Vale? Este es el último de la serie Piscis-Virgo, que la luna y el nodo está en el eje Piscis-Virgo. ¿Vale? Así que es como acabamos un poco este aprendizaje, y para los siguientes eclipses de luna en Piscis y Virgo será para mí más refinación y más otro tipo, desde otra perspectiva, porque los nodos estarán en otros signos y es más desde una individualidad diferente. ¿Vale? En este caso todavía estamos acabando de ver qué pasa, qué onda con el arquetipo específicamente, en este caso Virgo. Virgo, que tiene que ver con los detalles, con las rutinas, con nuestros hábitos, pero también mucho con el control, muchísimo, porque la luna, todos los eclipses de luna sacan especialmente las sombras del arquetipo de Virgo, y en este caso las sombras es querer tenerlo todo controlado para que las cosas salgan como tienen que salir bien, ¿no? Entonces es creer que tu orden es el correcto para que las cosas salgan bien. Y entonces, como es el correcto, pues habrá que hacer de manera que las cosas salgan como tú sabes que tienen que salir. Y eso pues se llama control, básicamente. Control y según cómo y según quién, manipulación también, ¿no? Pero es el querer controlar que las cosas salgan como tienen que salir. Y entonces dejamos em, de relajarnos y dejamos no entramos en ese espacio donde pueden suceder otras cosas, donde por ahí hay otro orden superior que tiene pensado otro recorrido que tú no ves, que yo no veo, ¿no? Porque para mí por ahí ahora no tiene lógica, pero hay una lógica superior que yo todavía no entiendo, y entonces dejo de confiar en que sea lo que sea que venga, que me pase, que suceda, yo lo sabré gestionar o sacaré un aprendizaje de eso y me servirá para adquirir aptitudes, ver las cosas desde otro punto de vista, confiar en otras personas, todo ese tema. Es como, no, por aquí no puede ir, ¿no? Entonces, normalmente va asociado a miedos, casi siempre. Cuando vemos las cosas en es así o es asá, blanco o negro, o este es el único camino, es porque hay miedo, que totalmente normal porque es lo más humano que tenemos, ¿no? Pero ya digamos que el cosmos nos está haciendo así hace ratito de las cosas no van a venir con el orden que queremos, van a venir como que tengan que venir para desmontar justamente el orden que tenemos, porque no nos va a funcionar para lo que viene, para el futuro, ¿no? Que ya es casi presente, pero ya no nos va a funcionar. Es un molde que se ha quedado pequeño, que se ha quedado obsoleto, entonces, como estamos acostumbrados y nos cuesta cambiar cuando no vemos hacia dónde o cómo es el nuevo molde, nos quedamos ahí agarrados. Entonces estos eclipses nos ayudan a decir, aunque no sepas por dónde va, confía, confía. Entonces, si vamos a la tendencia de controlar, las cosas se van a poner en modo intenso y no vas a tener manos, con lo cual, aunque fueras un pulpo con 8 brazos, no te daría. Si ya estamos más en fase, porque pensar que es la tercera tanda de eclipses del eje Piscis-Virgo, así que ya estamos un poco como en fase de graduarnos, ¿no? Si ya vemos un poco, claro, es que ya llevamos un tiempito con este tema y con esta dinámica y lo voy a hacer de una forma distinta. Voy a probar ¿no? Y ya entramos en un identificar el patrón de querer controlar, de que las cosas las queremos hacer a nuestra manera y porque así son las correctas, decir, que igual aquí lo que pasa es que no estoy confiando, que igual aquí lo que pasa es que solamente veo mi manera de hacerlo. ¿Qué pasa si lo hago diferente? Tenemos Urano muy activo, sobre todo tenemos un Urano-Marte en cuadratura que pone las cosas muy intensas en cuanto a velocidad, electricidad, puede haber accidentes, puede haber, de hecho, globalmente está la tensión, bueno, está la cosa muy, muy bélica y muy tensa, también en parte explicada por esta cuadratura. Entonces, cuando hay mucho ruido afuera, cuando hay mucha actividad afuera que no podemos controlar,
Y la mirada se tiene que ir para adentro. Sobre todo porque estando en el mes Piscis, que tenemos el Sol, tenemos a Venus, tenemos el Nodo Norte, tenemos Marte en Piscis, Piscis es un territorio un poquito más pausado, en el sentido de que requiere un poquito más de tiempo, porque el lenguaje no es literal, sino que es simbólico. Teniendo un Mercurio retrogradando también en Piscis, que empezó a retrogradar el 26 de febrero, si no recuerdo mal, y acaba el 20 de marzo, justo cuando empieza el equinoccio, entonces digamos que la lógica no es tan lógica, o sea, no nos pide que seamos justamente lógicos y que pulamos y que seamos súper pulcros, no, se trata un poco más de dejar entrar este simbolismo, esta magia, este lenguaje que no tiene aparentemente una lógica o un orden muy concreto, pero que nos trae mucha información a través de a veces sueños, a veces señales de otras personas, cosas, o sea, dibujos, arte, creatividad, o sea, como otro tipo de lenguaje que lo incluyamos en nuestra vida. Que todo el tema de las musas, del misticismo, ¿no? De la conexión con algo superior, no es algo ajeno al humano, es algo que siempre ha acompañado al ser humano. Lo que pasa es que nos hemos desconectado un montón, pero no es solamente cosa de 4 frikis, es cosa de todos. hay unos cuantos que tienen como más conexión todavía, ¿no? Pero eso siempre ha existido. Ahora nos hemos desconectado desde hace un tempito, ¿no? Desde el materialismo más acérrimo nos hemos desconectado, pero en realidad siempre ha estado así. Y entonces el hecho de que los nodos, que este eclipse, ¿no? Que Mercurio retrogradando en Piscis, que tal, nos ayuda a conectar con esa parte sin olvidarnos que hay que actuar. Por eso también Saturno y Neptuno ya están en Aries y ya están metiendo las bases para que cuando todos los planetas que pasen del 29 de Piscis al 0 de Aries tocarán esa conjunción Saturno-Neptuno, haya un punto de, está muy bien soñar, está muy bien la integración, ¿no? la digestión de todo lo que por ahí nos han comunicado, ¿no? O hemos conectado a través del simbolismo, los sueños, pero ahora se trata de actuar y ponernos en acción de forma individual, para un colectivo, pero de forma individual. Es no perder ni esta conexión, perdón, ni esta conexión con algo superior, con algo más, un poco más místico, ponle, y tampoco perder de actuar que estamos en esta tierra, ¿no? Y hay que hacer cosas. Pues eso, es como poder combinar ambas experiencias y no tener que escoger entre una u otra, o sea, ambas. Guiarnos por hechos, pero también por la intuición, ¿no? Como añadir esa información para el discernimiento, que también Virgo tiene mucho de discernimiento, de aprender a discernir qué sí, qué no, qué es prioritario, qué es urgente, qué no es importante, qué podemos descartar, qué realmente guardamos para más adelante. O sea, todo esto también Virgo nos ayuda, ¿no? Más que al control, es al discernimiento y es al tener una mirada mucho más gestora y no preventiva de que cosas no pasen, sino gestionar los recursos que tenemos, ¿no? A todos los niveles. Entonces es importante porque seguramente si observamos en nuestra vida lo que está pasando y lo viéramos con nuestra carta, encajaría perfecto con dónde tienes, en qué casa tienes a Virgo, Piscis, si tienes planetas, encajaría perfecto porque el cielo es un reloj precisísimo. Así que sí, tal cual. Júpiter, que os comentaba, Júpiter que está retrogradando, pero en realidad está estacionario porque el día 11 de marzo ya arranca directo y como no es un planeta muy rápido, cuando cambia de dirección está un tiempito en el mismo grado, con lo cual el influjo es mayor, está aumentando, está proporcionando más facilidad para ver este tipo de dinámicas y para acabar de pulir y acabar de ver que realmente el orden que hasta ahora nos ha funcionado no nos va a funcionar, que la horma es muy pequeña y que hay que ampliarla, hay que hacer un salto de fe. Que en realidad no es un salto de fe, es una evolución lógica, pero que se vive como un acto de fe porque no se sabe hacia dónde se va, o sea, no se sabe todavía la forma que va a tomar el nuevo camino, el nuevo lugar. Por eso, pero en realidad es como cuando tú ves una crisálida, ¿no? La crisálida no sabe lo que le va a pasar. Tú que has visto 1000 crisalidas, aunque sea por Instagram, dices, claro, pues le van a salir las alas, transformación, ahora, vívelo tú desde dentro, sin saber que es la primera vez que te pasa. Hombre, pues acojona, pues lo mismo. Estamos en fase de crisálidas que nos llevan tiempo. Entonces, no te opongas, no te resistas. Aprovecha, vívelo, experimenta, integra todo lo que puedas integrar en el sentido de todos los aprendizajes, no te pongas tanto en modo defensivo, sino más en modo curioso y cuestionador de ¿y esto qué es lo que me puede traer? ¿Y esto
¿cómo es que más de ese mood, ¿no? De curiosidad, que no del rollo, uy, 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 que esto va a salir mal. No tiene por qué salir mal, puede salir bien perfectamente, ¿no? Así que más desde esa mirada nos va a ser más fácil atravesar estos tiempos que son muy convulsos, sobre todo desde el exterior, y que hay muchísima información. De hecho, una de las cosas de esta luna también es darnos cuenta de la cantidad ingente de información que hay por los variopintos canales y bueno, y todo todo el esfuerzo que por ahí tenemos que hacer para entender qué sí, qué no, qué es verdad, qué no es mentira, qué no sé, o sea, todo el tema informativo y decidir cuánta atención y cuánto espacio le queremos dar a toda esa información que viene y que nos va a costar mucho digerir, porque es ingente. Ingente la cantidad nunca el ser humano ha tenido a mano tanta información en tan poco tiempo, ¿no? Y además tan fácil de ver y de entender. Así que también con eso, momentos de cuanta más pausa, mejor. De cuanta mayor facilidad de digestión le pongamos a nuestro organismo, mejor. Así que si en vez de ver mucha noticia, o sea, estar como muy al exterior, ¿no? Podemos ir más hacia adentro, meditación, escritura, paseos, nada, o sea, nada, observar el techo, el cielo, el cuerpo en realidad lo va a agradecer un montón y seguramente habrá mucho mejor descanso, mejor digestión también literal, física, seguramente, en la medida de lo posible. Es algo que recomendaría o que yo también intento hacer, aunque no siempre lo consigo, pero lo intento y cuando lo hago me sienta muy bien. Y sin más dilación, creo que ya no tengo más. Sí, continuamos con el tambor de fondo de Urano que está acabando de pasar por Tauro, que en abril, a principios de abril, ya pasa a Géminis, Plutón en Acuario y Saturno-Neptuno en Aries, están marcando esta época, este periodo importante de grandes cambios sociales. Eso continúa estando de fondo, lo va a estar todavía todo este año, parte del que viene y hasta un poco de 2028. Agradezcamos también que es en buena sintonía estos cambios, que aunque parezcan cosas muy heavies, que lo son, lo que está pasando, ¿no? En realidad es justamente para darnos cuenta que el sistema profundamente tiene que cambiar. La estructura sistémica, pues ya no, ya no. Entonces a veces necesitamos buen manotazo, un buen balde de agua fría de estos que dices, ¿en serio? Para darte cuenta que la responsabilidad de tus actos, de tus acciones, de tus decisiones es responsabilidad tuya y que cuando delegamos hay que estar muy al tanto de cómo y a quién delegamos y siempre tener una cierta cuota de soberanía para no irnos a lo fácil de yo no sabía nada, claro, yo le di la responsabilidad al otro y el otro, pues mira, ¿no? No, al final todos estamos en este barco a nivel global, todos formamos parte de lo que está pasando, nos guste o no nos guste, y podemos decidir cómo lo gestionamos y dónde queremos añadir nuestra gotita del océano. En la medida de lo posible, obviamente, cada uno con lo que puede, ¿no? Pero todos contamos, aunque sea un poquito. Y eso es importante. Entonces, si nos centramos un poco en lo positivo que puede haber dentro de todo lo negativo que estamos viendo, es más fácil que no perdamos la esperanza en la humanidad. Porque también nos podemos ir muy fácil es que el ser humano, ¡buah!, ¿no? El ser humano siempre ha sido capaz de lo más maravilloso y de lo más cruel, siempre. Y el mal existe igual que existe el bien. El mal acostumbra a ser muy ruidoso, el bien acostumbra a ser muy silencioso. Así que cuanto más ruido, más pregúntate qué pasa por ahí. Y más silencio, pues a ver cómo te sienta y ya está. ¿Sí? Bueno, si os ha servido de ayuda, pues me podéis comentar o lo podéis compartir. Si tenéis preguntas, me las podéis dejar en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, os quiero.